Muy buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine Ávila. Hoy es miércoles, día 12 de mayo, y les vamos a acompañar desde ahora, que son las 4:32, hasta las 6 de la tarde. Hemos preparado muchos contenidos, esperamos que les parezcan a ustedes interesantes para esta sobremesa del día de hoy. Y vamos a empezar hablando de salud. Lo haremos con el doctor Juan Carlos Pedrosa, es médico de familia, nos acompaña quincenalmente, aproximadamente esa es un poco la temporización que tenemos con él. Vamos a hablar de la vacuna contra la COVID, pero vamos a hablar de otras cosas, de por ejemplo algunas enfermedades estacionales como puede ser la alergia, que está empezando ya a florecer entre la población. Bueno, hay algunas alergias que duran todo el año, pero hay otras muy estacionales, de eso también vamos a hablar. Tendremos luego una cita con Noemí Valiente, ella es escritora, bueno, ella se dedica a muchas cosas, es una mujer polifacética, hace cosas muy interesantes, pero en esta ocasión viene a presentarnos su última novela, El mismo azul, una obra preciosa de la que nos va a pormenorizar detalles, también un poco cómo ha gestado a ese hijo, a esa novela que ya ha visto la luz hace muy poquito. Tendremos también una cita con Jorge Díaz, él es nuestro arqueólogo de cabecera, también es guía de turismo, hablamos de patrimonio siempre con él, y en esta ocasión vamos a hablar de grandes rutas que pasan por aquí, por la provincia de Ávila, que podemos hacer ahora que también tenemos un tiempo más propicio y que tenemos la movilidad más permitida. Y después los directos de Elena nos acompañarán como siempre para ver qué ha estado haciendo Elena durante esta semana. Ha hecho muchas cosas interesantes y de algunas de ellas vamos a recabar información aquí hoy en este miércoles, como viene siendo habitual. Terminaremos con música porque Pedro Almeida ha querido hacer un homenaje a los abrazos que hemos perdido durante más de un año ya de pandemia. Por eso ha hecho una canción recientita que vamos a poder ver para terminar nuestro 8 Magazine Ávila de hoy. Ver y escuchar a Pedro Almeida. Bueno, así que si les parece bien, vamos a encaminarnos a encontrarnos con nuestro médico de cabecera, con nuestro médico de familia, que es el doctor Juan Carlos Pedrosa. Buenas tardes. Hola, Juan Carlos. muy buenas tardes. Antes se decía médico de cabecera, luego pasó a ser médico de familia. Sí, pero ahora la denominación oficial es la de médico de familia. Pero bueno, las dos están bien, ¿no? Sí. A mí lo de médico de cabecera me sigue gustando. Bueno, sí, tiene un pozo que ha quedado ahí y que también era una denominación cariñosa por parte de la población y muy familiar, muy entrañable, pero la denominación actual es la de médico de familia. Médico de familia que nos va a contar ahora cómo está el tema de la vacunación contra la COVID. No sé ahora mismo, doctor, qué población está ya preservada al 100%, bueno, al 100% casi es imposible, pero sí en un porcentaje muy alto porque tienen las dos dosis. ¿Quiénes han recibido ya la primera? ¿Por qué edad, por qué año de nacimiento nos encontramos y cómo va el ritmo, si es el adecuado o no? Bueno, pues afortunadamente en las últimas semanas hemos cogido un ritmo de vacunación más alto, porque también la disponibilidad de la vacuna está siendo mejor. Y actualmente, pues aquí a nivel de Ávila, digamos que en torno a un 40% de las personas ya han recibido una dosis y aproximadamente un 20% ya están completamente vacunados. El 20%. Son unos datos ligeramente mejores que los de la media de la comunidad de Castilla y León y también mejores que lo de la media nacional. Bueno, si no recuerdo mal, la semana pasada, el jueves pasado creo, se vacunaron aquí en Ávila Capital las personas que habían nacido en 1960. Sí. ¿Verdad? Sí. Y bueno, ahora estamos, porque los abuelitos de a partir de 80 años están todos vacunados con las dos dosis ya, y luego hemos ido un poco bajando. Y ¿no? luego los mayores de 70 años ya todos tienen puesta una dosis y ya muchos han recibido también las dos dosis, y ahora en esta semana ya se ha empezado a vacunar a los nacidos en la década de los 60, porque aquel grupo de población que tiene una edad comprendida entre 50 y 59 años. Habrá empezado por los de 59 años y irá bajando progresivamente. Y en este caso quiero aprovechar que hoy es el Día Internacional de la Enfermería. Sí, señor. Y el papel tan importante que la profesión de enfermería está llevando a cabo, no solo con la vacunación, sino todo en las actividades en lucha contra el COVID. Además, el manejo de la vacuna lo hacen escrupulosamente, es maravilloso. Además, toda la gente con la que yo personalmente y por mi trabajo he podido hablar,
después de vacunarse han dicho, es magnífico, no me he enterado de nada de la vacuna, luego a lo mejor tiene alguna reacción adversa, bueno, como todas las vacunas, pero lo que es la administración de la vacuna es escrupulosa y súper delicada, todo el mundo lo dice, ¿no? Están muy entrenados, se ponen muchas vacunas a lo largo del día, se adquiere una práctica muy rápida y la verdad que lo están haciendo fenomenal. Pues desde aquí nuestro cariño hacia todo el colectivo de enfermería, que hoy es su día. También han aprovechado ese día para reivindicar, como no puede ser de otra manera, y como habitualmente es así. Y está bien que lo hagan, y está bien ¿no? que es así. Claro, muy bien. Bueno, pues dicho esto de la vacuna, vamos a hablar de otra cuestión también de actualidad. Ya no tenemos cierre perimetral, doctor. Efectivamente. Entonces ahora podemos movernos con mucha más libertad, pero sabemos que el virus sigue estando ahí, hay que tener mucho cuidado. 4 recomendaciones básicas que desde el ámbito de la medicina nos puedas transmitir si vamos a desplazarnos. Bueno, pues las reglas básicas que hemos insistido desde el comienzo de la enfermedad, las reglas de protección individual y de protección colectiva, ¿no? El uso de mascarilla, el lavado frecuente de manos, el distanciamiento social en cuanto a distancia de seguridad de 1 a 2 metros de distancia, y sobre todo enterarse muy bien de cuando uno viaja de un sitio para otro, enterarse si en estas comunidades o en otros municipios o en otras provincias las medidas que hay y la incidencia que tiene allí para ser más o menos prudentes. Tenemos que tener en cuenta que a pesar de que la vacunación ya hemos dicho que va a buen ritmo y que una persona esté vacunada no significa, como hemos dicho también alguna vez, que no tenga el riesgo de poder estar infectado porque hay un porcentaje de vacunados que desgraciadamente no adquieren la seguridad al 100%. ¿Vale? Eso conviene tenerlo en cuenta. Entonces hay que tener en cuenta que no ya simplemente por el hecho, digamos, egoísta de protegerse uno a sí mismo, sino por el hecho de la solidaridad de proteger a los demás, de proteger a la comunidad, tenemos que ser muy sensibles con las medidas de protección individual. Poca broma con esto, porque el virus sigue estando aquí, seguimos en estado de pandemia, aunque no en estado de alarma, pero la pandemia y el virus sigue ahí. Vemos todos los días en las noticias de los telediarios que hay decenas de fallecidos, incluso a veces más de 100 fallecidos diarios por el virus, y efectivamente, como has dicho, poca broma con esto. Poca broma. Bueno, pues esto es lo que nos tocaba hoy con respecto a la COVID. Hoy hemos hecho una rayita en el agua, porque hoy vamos a hablar de las dos cosas, de la COVID y de otras enfermedades, ¿verdad? Sí, hoy vamos a hablar un poquito de lo que en estos días estamos teniendo en las consultas, que es un número, ya se ha notado el incremento de las consultas por motivos de rinoconjuntivitis y de problemas alérgicos en general estacionales. Bueno, entonces dejamos la COVID, las vacunas, las medidas sanitarias pertinentes en esta situación en la que nos encontramos para hablar de enfermedades estacionales, como bien dice el doctor, de lo que denominamos alergias. Ya la gente las está padeciendo a pesar de esto. Pensábamos que esto nos preservaba, pero bueno, estáis viendo en la consulta alergias. Sí, efectivamente. Ahora fundamentalmente lo que hay son las rinoconjuntivitis alérgicas estacionales y también problemas de asma, por sensibilización a alérgenos respiratorios. Entonces, efectivamente, la vía de contacto es a través de la vía respiratoria con la sustancia que producen las alergias, con lo que nosotros llamamos los alérgenos, y de alguna manera la mascarilla puede proteger, pero de una manera insuficiente, lógicamente. No es una medida específica de protección para las alergias, no están pensadas para eso, además de que también la conjuntiva ocular está expuesta a esas sustancias. Vale, si yo decía que, bueno, que a lo mejor con el uso de la mascarilla disminuían este tipo de enfermedades o de patologías estacionales, pero parece ser que siguen estando ahí. Siguen estando ahí, y en estas últimas semanas mi experiencia particular en la consulta diaria es que ya los pacientes están consultando por síntomas alérgicos como otras primaveras. Bueno, no obstante, a lo mejor algunos tipos de alergias sí que pueden disminuir o aminorar los síntomas. Bueno, sobre todo aquellas alergias que se producen por exposición al polen, que claro, si uno sale a un ambiente rico en polen en el campo y va protegido por la mascarilla, de alguna manera el contacto está atenuado con la sustancia que le producen las alergias. Bueno, cuando hablamos de alergias, ¿de qué estamos hablando? Porque hay una gama muy amplia de tipos de alergias, ¿no? Efectivamente, las alergias es una enfermedad que engloba mucha variabilidad, y en este momento lo que estamos sabiendo es una de ellas, que son las rinoconjuntivitis alérgicas estacionales, que son fundamentalmente las ocasionadas por los pólenes de diferentes plantas.
Que además con esta primavera que está muy florecida y ha llovido mucho, entonces... claro, las alergias a los polen están muy condicionadas por el tema climatológico. En función de cómo vengan las estaciones del año, la polinización puede ser más abundante o menos en la atmósfera, y los síntomas en función de ello también puede ser más o menos variable en función de cómo se presente cada año la climatología. Seguro que quien padece alergia sabe perfectamente cuáles son los síntomas, pero vamos a recordarlos. Bueno, los síntomas son muy característicos: el picor de ojo y el lagrimeo de los ojos, el picor de nariz con los estornudos, lo que nosotros llamamos estornudos en salva, que cuando uno estornuda varias veces seguidas, sin prácticamente tiempo entre un estornudo y otro. Fundamentalmente esos son los síntomas, la mucosidad nasal en forma de agüita clarita, y luego ya cuando hay un problema de alergia en vías respiratorias descendentes, lo que llamamos el asma, pues la tos, que a veces puede ser tos nocturna, tos de ejercicio, o incluso a veces la dificultad para respirar, y los sibilantes son los ruidos, esos pitidos que a veces los pacientes se oyen cuando respiran en el pecho. Bueno, ahí ya habría que tener un poco más de cuidado, ¿no? Y decir, vamos a ver... Bueno, las alergias en todos casos siempre hay que tener un poquito de cuidado, porque realmente pueden evolucionar de un cuadro clínico a otro dentro del mismo paciente, de unos años a otros. De un cuadro clínico leve a uno más grave, entiendo, ¿no? Bueno, picor de ojos, estornudos, moqueo clarito, como ha dicho, eso es lo habitual. Luego ya lo otro puede ir desencadenando algunos problemas más importantes. ¿Cómo podemos combatir las alergias, además de la mascarilla que nos puede ayudar? Con alguna medida de protección. Hay algunos pacientes que necesitan efectivamente una medida de protección más específica, y algún tipo de mascarillas especiales más específicas, y luego habitualmente tratarlas adecuadamente, ¿no? El tratamiento tiene que ser un tratamiento individualizado en función de las manifestaciones clínicas, que, como hemos dicho, puede ser variable de unos pacientes a otros, de la gravedad de estos síntomas y de la exposición a las sustancias que le producen las alergias, ¿no? El tratamiento puede ir de un tratamiento puramente sintomático, tomando antihistamínicos orales y antihistamínicos también en forma tópica a nivel de colirios o a nivel de nebulizaciones nasales, también con corticoides a nivel de nebulizaciones nasales, y después ya también en algunos pacientes que se seleccionan el tratamiento con inmunoterapia, las vacunas antialérgicas. Bueno, en cualquier caso, si creemos que podemos tener síntomas de alergia, es siempre muy recomendable consultar al médico, por lo que dices, ¿no? Sí, bueno, tenemos que tener en cuenta que, como estamos hablando de un problema, en este caso de la rinoconjuntivitis alérgica primaveral o estacional, los pacientes habitualmente, la mayoría de ellos ya conocen sus síntomas de unos años para otros, y entonces ya saben cómo tratarlos, saben cuándo recurrir al médico y demás. Luego hay algunos pacientes que, evidentemente, cada año hay un grupo de pacientes que debutan como primera vez con síntomas de alergia, y en esos casos sí es conveniente que consulten con el médico, porque habrá que interpretar efectivamente qué tratamiento es eficaz, e intentar identificar los alérgenos a los que le desencadenan los cuadros clínicos, y valorar individualmente si serían tributarios de un tratamiento con inmunoterapia o simplemente un tratamiento sintomático. Y eso que dice es muy curioso, porque hay muchas personas adultas ya, de una edad considerable, que no han tenido nunca, no han padecido nunca alergia estacional, que es de la que estamos hablando. No se olviden de la alergia estacional, al polen y a otros elementos que andan por ahí por el aire ahora en primavera, y sin embargo un día se levantan y la padecen. ¿Eso por qué? Sí, bueno, porque hablamos de la memoria inmunológica del organismo, ¿no? Muchas veces un organismo está expuesto a una determinada sustancia alergénica y no le produce la reacción de liberación de histamínica, que es lo que produce todo el cuadro clínico, y sin embargo las células, digamos, de inmunitarias van quedando con una memoria inmunológica que de un determinado año, ante un nuevo estímulo, responden ya con el cuadro clínico. ¿Es verdad que hay cada vez más alergias, o esto también es un bulo que anda por ahí por la calle? Es que hay muchos, de todo tipo. Yo creo que es más bien un bulo. Las alergias han existido siempre, y yo no creo que hay, no conozco ningún estudio epidemiológico que compare efectivamente cuál es la prevalencia de alergias en esta década pasada con décadas del siglo pasado, pero en mi experiencia particular no he visto mucha diferencia en mis 40 años casi de experiencia, prácticamente. Bueno, entonces la siguiente pregunta, ya no sé si hacerla o no, bueno, la voy a hacer. Si es verdad que dice que no, era la primera premisa, si es verdad que han aumentado las alergias, ¿por qué puede ser? ¿Somos más débiles
Esa era la pregunta, pero si no es verdad... No, yo no digo que no sea verdad, digo que no tengo datos para podértelo confirmar que eso es así. Mi experiencia particular, que es muy restringida, lógicamente, como médico de familia, no soy alergólogo y no conozco, no hemos realizado estudios epidemiológicos en ese aspecto, no puedo decírtelo con seguridad, pero mi experiencia particular es que no. Y no, yo creo que más débiles no somos. No, vale. Afortunadamente la esperanza de vida va aumentando mucho a lo largo de los años y efectivamente eso es un dato que nos dice que efectivamente, que afortunadamente con los cuidados sanitarios, con los avances de científicos y demás, nuestra esperanza de vida va siendo cada vez mayor y lógicamente eso no significa que no somos más débiles. Bueno, en cualquier caso, en la consulta sí has detectado ya muchos casos, muchos pacientes con este cuadro, ¿no? Que ya llevamos unos 10 días aproximadamente desde el comienzo de la semana pasada y que el número de consultas está aumentando significativamente por este tipo de problemas. Bueno, las recomendaciones básicas son primero acudir al médico si se encuentran muy mal, ¿no? Sí, bueno, evidentemente primero ponerse en contacto con el médico hace una valoración de los... He dicho acudir, no, acudir no, bueno, llamar primero al médico, claro. De momento todavía el primer triaje sigue siendo telefónico, nosotros nos ponemos en contacto con ellos, pero lógicamente un paciente, por ejemplo, que tiene síntomas años anteriores simplemente de rinoconjuntivitis, pero que este año dice que además se oye de vez en cuando algún bitillo en el pecho, que le cuesta un poco respirar, o que tiene tos de predominio nocturno o tos cuando hace ejercicio, pues a lo mejor ese paciente no es para solucionar el problema por teléfono, sino que se le debe citar en la consulta para hacer una valoración presencial más completa. Y bueno, el tratamiento es sencillo, antihistamínicos como dice, y bueno, el tratamiento es sencillo y la mayoría de los pacientes con este tipo de problemas ya lo conocen y saben cómo administrarlo. ¿Da igual la edad, el sexo de las personas, en este caso de las alergias estacionales? Sí, lo que hay que tener en cuenta es en el tema de la inmunoterapia de las vacunas que no están indicadas por debajo de los 5 años de edad. Que a partir no se suele indicar una vacuna, no sé que haya una indicación muy específica, pero por lo general el sistema inmunitario por debajo de los 5 años todavía digamos que no es maduro del todo y entonces no están indicadas en términos generales el tema de la inmunoterapia de las vacunas de menores de 5 años. Por lo demás, si no, todo es igual. Sí. Muy bien, pues con el doctor Juan Carlos Pedrosa, médico de familia, nuestro médico de familia ya prácticamente, hemos estado hablando hoy de varias cosas, de la vacuna contra la COVID, ya un 40% de la población de Ávila está vacunada al menos con una dosis y el 20% con 2, y a partir de la semana que viene empezará la franja entre las personas que tienen 50 y 59 años, me parece, a vacunarse. Y también de una enfermedad estacional que es bueno, pues esa tan molesta que nos tiene a todos ahí lagrimeando y moqueando todo el día, que además es, francamente, muchas veces incapacita para algunas cosas. Pero, muchas veces que cuando son los síntomas muy floridos son muy molestos y ciertamente en algunos casos es incapacitante incluso para la hora de realizar las actividades laborales. Las alergias ha sido el otro tema que hemos tratado hoy con Juan Carlos Pedrosa, al que agradecemos como siempre muchísimo, Juan Carlos, que hayas estado aquí con nosotros en directo, que te vaya muy bien. Pues muy bien, muchas gracias, un placer. Prontito, en 15 días, ¿te parece? En 15 días lo volvemos a ver. Pues hablamos de otro asunto, gracias. Gracias a ti. Vamos a hacer una pausa para los anuncios, que son también interesantes y que, entre otras cosas, nos dan de comer a todos, y volvemos enseguida. Nos quedan 3 minutitos para llegar a las 5 de la tarde y vamos a hablar de este libro que ven aquí, que tengo entre mis manos, una preciosidad, El mismo azul, de Noemí Valiente. Vamos a hablar de este libro y evidentemente vamos a hacerlo con su autora, que está con nosotros en plató en directo y a la que agradecemos muchísimo que haya venido hasta nuestros estudios para hablar de su último chaval. Noemí, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ana. Tu último hijo, ¿no? Mi último hijo, sí, mi última creación. Bueno, cuéntanos, Noemí, ¿por qué El mismo azul? ¿Por qué este título? Vamos a empezar por ahí y luego ya seguimos. Estamos hablando de una novela, ¿no? Una novela importante. No sé cuántas páginas tiene, pero es importante. Sí, ¿no? Es una novela, bueno, no es muy larga, tiene algo menos de 300 páginas. Y nos cuenta 2 historias, una historia que sucede en el pasado y una historia en el presente. La historia en el pasado nos muestra a 2 niñas que pasan los veranos en una mansión familiar que está apartada
con una abuela que es muy estricta, hay un misterio en torno a la mansión familiar y esas niñas en un momento dado cometen una travesura, pero que resulta ser algo más, que una travesura acaba con unas consecuencias pues, muy duras para todos los miembros de la familia. Esa es la historia del pasado. Y la historia en el presente, esas dos niñas se encuentran en Lisboa 21 años después, no han vuelto a verse. Y ese encuentro supone para las dos una conmoción. Hay una de ellas, que es Polly, que se ha quedado pues, muy obsesionada con lo que ocurrió en el pasado, no ha conseguido superarlo. Es un suceso de la niñez que cuando no se tienen a lo mejor las herramientas de vida para asumir ciertas cosas, pues no se consigue superar. Y se ha quedado anclada a esa obsesión, como digo, y esa obsesión, el símbolo es el mismo azul, es la obsesión que ella tiene. Una vez que se encuentran en Lisboa, pues la otra de las dos mujeres, ya mujeres, que es Guiomar, va a arrastrar a Polly a hacer, digamos que travesuras de adultas, y a meterla por unos senderos un poco peligrosos. Travesuras y ya no puedo decir más porque, no más, claro... No desveles porque no haces un spoiler en toda regla. Travesuras de adultas, eso me ha gustado, ¿eh? Sí. Sí. O sea que son dos mujeres las protagonistas, no sé si está escrito en primera persona, hay un narrador, cuéntame. Hay dos narradores, que yo creo que es una circunstancia o una característica muy importante del libro. Los capítulos del pasado están narrados en una tercera persona en tiempo pasado y los capítulos del presente están narrados en una primera persona y en tiempo presente. En tiempo presente porque yo quería dar velocidad a la acción y en una primera persona con la voz de Polly porque es una herramienta que yo he introducido para introducir al lector en la historia y hacerle participar. Me he valido de esta voz narrativa en primera persona de un personaje que es muy indeciso, muy inseguro, que tiene muchas zozobras por todo, y esas zozobras el lector las va a hacer suyas y se va a enfrentar a las reflexiones y a las decisiones de la propia Polly. Y a las incertidumbres del propio narrador también, ¿no? Eso es una artimaña muy interesante, ¿no? Para mantener ahí al lector enganchado completamente. Sí, y he tenido éxito en mi artimaña, porque todas las respuestas que me dan los pocos lectores que tenemos de momento, porque hemos salido a librerías esta semana, pues son que engancha mucho, y cuando una novela te engancha y te atrapa y no puedes dejar de leer, pues yo creo que he conseguido yo mi propósito. Hombre, por supuesto que sí, el mismo azul ya está en librerías, aquí en Ávila lo podemos encontrar en todas las librerías y me imagino también por internet lo podemos ver, ¿no? En principio está en todas las librerías de Ávila y de España, si en el momento no lo tienen, lo sirven en un día o dos. Y luego yo siempre recomiendo que la gente compre, si lo compra por internet, en la web todos tus libros, que en lugar de estar favoreciendo a los grandes gigantes electrónicos, pues esa web es la unión de todas las librerías pequeñitas. Muy bien. Muy bien, entonces todos tus libros. Todos tus libros, ahí es donde pueden comprar si lo quieren hacer online, ¿no? Eso es, sí. Y si no, la librería del barrio, o donde sea, donde vayan, allí lo tendrán. En Letras he dejado algunos firmados, en librería Letras, que me han pedido lectores y bueno, pues la verdad es que está teniendo muy buena acogida y estoy muy contenta. Cuadernos del Laberinto es la editorial que tiene un prestigio importante, ¿no? Sí, y estamos muy contentos, tanto Manuel, el fotógrafo, porque este libro no solo se cuenta a través de la palabra escrita. Te lo cedo, te lo cedo. Sí, yo creo que es algo muy a tener en cuenta. No solo estamos contando una historia a través de la palabra escrita, sino que la estamos contando a través de unas fotografías que son además maravillosas. No sé dónde tengo que... A esa cámara que es la que te va a recoger la fotografía. Enseñarlo, sí. Pero bueno... Recuérdanos el nombre del fotógrafo que te acompaña, por favor. Manuel Mata. Manuel Matatuse es un fotógrafo salmantino. Al final la novela, como digo, pues no se cuenta solo a través de la palabra escrita, sino que se cuenta a través de una serie de fotografías que ha realizado Manuel, que son muy bonitas, son espectaculares y que convierten a este libro pues en un formato muy interesante, sobre todo en esta era digital, ¿no? Este libro pues supone algo más que una experiencia lectora, supone también una experiencia para los sentidos, poder contemplar esta maravilla de fotografías.
A ver, enséñalas a esa cámara las imágenes que quieres que recojamos. Iba a buscar una que me gusta, que me gusta mucho. Mientras la encuentras, yo te sigo preguntando. Esa, por ejemplo, a ver, sí, ahora lo podemos recoger. Yo te sigo preguntando, Noemí, porque, bueno, tú eres escritora, aunque no es tu profesión, hemos de decir, ¿verdad? Pero has escrito mucho para niños, muchos cuentos para niños y muchas... Sí. Pero, bueno, pues para público adulto y tal, también tienes... háblame un poco de tu trayectoria como escritora. Yo empecé escribiendo para adultos, novela. Tengo mi primera novela, se titula Encuentros con la casualidad, que también estuve aquí con vosotros presentándola, sí, hace ya 8 años. Y luego pues colaboro en revista Atticus, tengo una serie de artículos dedicados a la literatura, la cocina de los libros se llama mi sección. Y bueno, pues fue a raíz de mi maternidad cuando al final pues vida y literatura están unidas, ¿no? Y yo tengo una conexión muy fuerte con mis hijos y con sus intereses y soy casi como una niña cuando estoy con ellos. Entonces pues empecé a escribir historias infantiles. ¿Y haces travesuras de adulto? Pero No, yo de niña, yo hago travesuras de infantiles. Vale. Soy como una niña. Vale. Y entonces ahí fue cuando empecé a escribir cuentos, les contaba cuentos a ellos y empecé a escribirlos. Y bueno, con uno de ellos gané el premio de cuentos infantiles del Camino de Santiago y luego con otra historia encontré una ilustradora que es Gemma Campos y conseguí pues publicar un álbum ilustrado en toda regla con unas ilustraciones preciosas de Gemma Campos que se titulaba nuestro cuento María Coletas. Y que lo he contado mucho porque bueno, pues... Ha sido por todas partes con María Coletas. En muchos colegios y descubrí yo esa faceta de cuentacuentos que yo no la conocía en mí. Y conectaba mucho con los niños en pues eso, en los cuentacuentos y había voluntarios, salían a bailar y fue una experiencia también muy bonita. Y bueno, pues en realidad... Eso, ahora con el tema de tener niños pequeños escribo sobre todo infantiles. Lo que pasa es que esta historia viene incluso de antes de mi maternidad. Esta historia ha estado conmigo mucho tiempo y bueno, pues ha sido difícil sacarla adelante por falta de tiempo entre el trabajo y los niños, pero bueno, con mucha fuerza de voluntad y mucho quitarme de dormir y tal, pues al final he conseguido. Sí, porque con niños pequeños, un trabajo que también te ocupa buena parte de tu tiempo y así es difícil encontrar un rato para poder escribir. Me llama la atención que digas que esta historia ha estado contigo mucho tiempo. Sí. La forma de expresarlo me llama la atención, porque más o menos, ¿cuánto tiempo ha estado contigo esta historia hasta que ha visto la luz? Más de 10 años. Más de 10 años. El primer borrador es del año 2013. Yo empecé esta historia en 2011, en un viaje que hice a Lisboa, pues tuve una idea para una novela y se me presentaron estos dos personajes y comprendí que Lisboa era la ciudad perfecta para que la novela estuviese ambientada allí. Y a partir de ahí pues ha sido mucho de corregir, de reescribir, buscando pues una mejora cualitativa o una literatura un poco más elaborada o superior. He corregido y he reescrito mucho y bueno, pues al final ha sido difícil pues por lo que decimos, por la falta de tiempo. Bueno, pero estás satisfecha, ya la tenemos aquí físicamente, ¿no? Sí. Este mismo azul y está funcionando bien por lo que me dices. Muy bien, sí, estoy muy contenta. La verdad es que, bueno, contenta porque primero ha sido como una forma de liberación. Cuando has tenido una historia y unos personajes que no han salido de tu cabeza del todo en 10 años, ya casi ha sido como una obsesión para mí también el mismo azul. Sí. Entonces ahora ya ha dejado de ser mía y pasa a ser de todos los lectores y cada uno va a aportar pues su visión y eso que me parece tan bonito, es un regalo que yo hago gustosa. Ha sido eso, una liberación. Segundo, por la calidad que tiene la edición que ha preparado Cuadernos del Laberinto. Es que, mira, si podéis sacar, que ahora he encontrado otra foto también muy bonita, la colección de fotografías tiene una función narrativa. O sea, es que estamos hablando de que Manuel, el fotógrafo, ha recreado una Lisboa que es incluso más hermosa y envolvente que la Lisboa real. Eso por una parte, pero luego por otra hay una serie de fotografías que corresponden a la historia que se cuenta del pasado cuando las niñas son pequeñas, que tienen una potencia de contar la historia casi por sí mismas. Se complementan al texto, o sea, pero tienen también función narrativa. Pero tienen que ver con la historia que se está contando, claro, ¿no? Claro, tienen que ver con la historia que se está contando. Bien, bien, bien. O sea, ha sido un trabajo en equipo de Manuel y mío y mucho trabajo y mucho esfuerzo. Él ha vuelto 2 veces a Lisboa
exprofeso solo para repetir algunas de las fotografías y que encajaran totalmente con la historia. Las fotografías de la parte que se narra en el pasado pues están llenas de símbolos y de no sé, referencias que tienen importancia en la historia. Me parece que en la contra tenemos una imagen de Manuel, si quieres la mostramos para que la gente, o en la contra o en la contraportada, sí, para que la gente también conozca a este fotógrafo que ha colaborado con Noemí en El mismo azul, una obra que está publicada en Cuadernos del laberinto, es la última novela de Noemí Valiente, habla de dos mujeres en el pasado y en el presente. Y promete ser una cosa muy interesante. Sí. No sé si ya estás inmersa en alguna otra historia que te vaya a tener también sumergida siempre ahí en los personajes, o cuéntame. Ahora no, porque bueno, pues por circunstancias laborales estoy muy volcada en mi trabajo y no me puedo dedicar tanto a escribir. Sí que es verdad que tengo un cuento infantil que escribí en el 2017, que ha estado ahí dormido y que ahora he encontrado una ilustradora que está interesada en colaborar conmigo y que vamos a intentar pues llevarlo adelante. Pero ahora mismo no me voy a embarcar en ningún proyecto ambicioso como lo es una novela, porque pues no requiere de un tiempo y una constancia, ¿no? Y un esfuerzo pues que ahora mismo no estoy en circunstancias de hacer. Pero bueno, ya serán mayores mis hijos, ya tendré más tiempo, cada momento en la vida tiene sus circunstancias. Sí, desde luego, y hay que saberlo llevar así, ¿no? Sí, pues aprovechar las circunstancias de cada momento y dejar que fluyan, ¿no? Efectivamente. Sí. Bueno, a mí me gustaría, Noemí, antes de terminar esta charla contigo, que es encantadora, la verdad, hablar contigo es muy ameno y no sé, a mí Muchas gracias, igualmente. Sí, me parece, sí, fuera de bromas, que transmites muy bien. Me gustaría, Noemí, que nos leyeras algo. Claro, no te vamos a decir que nos leas algo del final, porque igual desvelas todo el entresijo, pero a lo mejor el comienzo para quedarnos ahí. Pues sí, es que además no puedo leer el final, porque esta novela tiene algo que yo creo que la hace original, y es que tiene una curva de trama siempre ascendente, o sea, la tensión de la trama acaba en muy alto, entonces si leo el final lo fastidio todo, así que yo creo que voy a leer el principio. Venga. Y luego quiero decir una cosa, porque hemos hablado mucho de Poli y Guiomar, de las dos protagonistas, pero bueno, también hay personajes masculinos, ¿no? Para que también el público masculino pues se sienta identificado. Hay personajes que también tienen su encanto y que también pueden enganchar al público masculino. Muy bien, se me ha olvidado preguntarte, ¿está estructurada en capítulos? O... Sí, vale. Los capítulos impares narran la historia en Lisboa del presente, con fotografías en color, y los capítulos pares narran la historia del pasado con fotografías en blanco y negro. O sea, cada capítulo está encabezado por una fotografía. O sea, que tenemos también un juego de ir para adelante y para atrás en el tiempo, ¿no? Constantemente hay un vaivén, y eso son 17 capítulos, pues 17 fotografías. Estupendo. Bueno, pues vamos a escuchar cómo comienza este mismo azul. El mismo azul, recuerden, es el título de la última novela de Noemí Valiente, y vamos a escuchar cómo comienza. Voy a leer el comienzo del capítulo 1, que se titula, y es una pregunta, ¿Guiomar? Vale. En el semáforo de la avenida Liberdade noto un sobresalto al cruzarme con una joven de abrigo multicolor. La visión de la chica prende un fósforo en mi memoria. Me vuelvo con brusquedad. La gente no espera ese giro en medio de su propia premura y algunos chocan contra mis hombros huesudos. Saco los codos. Es un truco que he aprendido de mayor para defenderme en medio de las multitudes. El abrigo de la chica se absorbe entre otros muchos. ¿Es Guiomar? Llevamos tanto tiempo sin vernos que no puedo asegurarlo. Otro impulso me sacude y comienzo a seguir a esa chica. ¿Guiomar? En el cruce con las ruedas pretas esquivo al vendedor de castañas. Él me mira, me reconoce y casi se atreve a sonreír. Empezamos en el presente, entonces, por lo que veo, empezamos ¿no? en el presente. Muy bien. Pues nada, así lo dejamos. Es la última novela de Noemí Valiente. Vamos a recordar El mismo azul, Cuadernos del laberinto, es la editorial. Está en todas las librerías y si no, pueden consultar en internet, pero ¿dónde? En todos tus libros. En todos tus libros. Ahí, que son de pequeñas librerías que dejan sus libros ahí para que se puedan comprar online, pues eso es lo que nos recomienda Noemí, y eso haremos si no vamos a la librería por él, claro. Muy bien. Un placer haberte tenido aquí, enhorabuena por este trabajo. Muchas gracias. Cuando quieras contarnos cualquier otra cosa, si quieres de María Coletas o de otro proyecto que tengas por delante, aquí te esperamos en el sofá, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, Noemí, un abrazo. Un abrazo. Vamos a hacer una pequeña pausa, luego vamos a hablar de grandes rutas, ya les advierto.
Ya estamos aquí en directo, como saben ustedes. Esto es 8 Magazine Ávila y hasta las 6 les vamos a acompañar. Son las 5:20. Para los que nos vean por la noche, pues no serán las 5:20, sino la hora que corresponda, porque a partir de las 10 de la noche volvemos a emitir todo esto de manera íntegra. Lo digo porque hay alguno que dice, pero ¿por qué dices que son las tal si yo lo veo a las 11 de la noche y ahí está? Bueno, pues es por eso, porque lo volvemos a repetir todo para que quien no haya podido vernos en la sobremesa lo pueda hacer por la noche. Bueno, pues dicho esto, vamos a hablar ahora de patrimonio y además de un patrimonio que nos gusta mucho hablar, porque nos indica también caminos que podemos seguir. Jorge Díaz, que es arqueólogo y es guía de turismo, nos acompaña cada 15 días aproximadamente, habitualmente, y hoy está con nosotros. ¿Qué tal, Jorge? Hola, buenas tardes. Y hoy vamos a hablar de grandes rutas, pero de la provincia, ¿no? Sí. Aprovechando ya que estamos saliendo más y que ya se han roto los confinamientos, es verdad que nos podemos trasladar a otros lugares, pero bueno, yo creo que nuestra labor tiene que ser un poco tirar por nuestra tierra, ¿no? Y hablar de rutas, hemos hablado alguna otra vez, pero en este caso vamos a hablar de rutas largas, o sea, rutas de varias etapas, rutas que atraviesan la provincia porque son más largas, o rutas que incluso pues, se atañen un poco a lo que es la provincia. Entonces, bueno, rutas que se puede plantear la gente de hacer en varias etapas, casi como un reto. Bueno, algunas de ellas son temáticas, además, algo muy interesante porque nos van un poco guiando, ¿no?, el camino, ¿no? Claro, hay rutas que siguen algún acontecimiento, por ejemplo, las rutas que tienen que ver con personajes históricos, entonces, bueno, pues son itinerarios que ellos hicieron y tú los vas a imitar de alguna forma. Y hay otras rutas que son más temáticas por un concepto, por un tipo de arte, por un tipo de iglesia o un tipo de patrimonio que vas a visitar. Bueno, vamos a empezar por una que es una de las grandes, que es el Camino de Santiago a su paso por la provincia de Ávila, ¿verdad? Mientras hablamos podemos ir viendo a lo mejor alguna imagen de esta ruta que nos propones. Sí. El Camino de Santiago, bueno, es un clásico a nivel, yo creo, de todo el Estado, ¿no?, a nivel europeo. Es un camino que tiene mucho tirón y desde que se empezaron a impulsar las variantes que venían de otros lugares, que no coincidían con el Camino de Santiago, el francés, sino que conducen al Camino francés, pues se han ido poniendo cada vez más de moda. También han hecho muy buena labor ciertas asociaciones, como la del Camino de Santiago en Ávila, sí, u otros a otros niveles de la comunidad. El caso es que hoy en día el Camino de Santiago, el que viene de la zona de Levante y que atraviesa la provincia de Ávila, yo creo que está muy consolidado como ruta y la verdad es que tiene tirón, sí. Hay muchos peregrinos que realizan el camino. Bueno, ha sido un año difícil, complicado también para los peregrinos, pero podemos retomar ese Camino de Santiago, que hay un buen trecho que pasa por aquí, por la provincia. Claro, es que la atraviesa de sur a norte y, sí, y oye, vas atravesando además todos los paisajes de la provincia, desde que, digamos, lo puedes tomar desde el Tiemblo, ¿no?, o la variable Cabo Porcebreros, y luego ya vienes hacia acá, atraviesas las montañas, esas son las etapas quizás más duras en ese sentido, y luego ya al llegar a la zona de Ávila, pues ya tienes unos tramos mucho más planos hacia la Moraña para ir atravesando todo hacia Arévalo, Palacios de Goda y ya pasas a la provincia, digamos, de Valladolid, hacia Medina del Campo. Una experiencia muy interesante, todo aquel que la ha hecho la recomienda, por algo será, ¿no? Sí, sí, tiene el trasfondo de gente que a lo mejor lo hace con digamos, un impulso religioso, hay otra gente que lo busca mucho como reflexivo, un lugar para encontrarte contigo mismo, y hay gente que lo hace simplemente pues como un tema senderista, ¿no? De ir cubriendo etapas poco a poco y llegar realmente al objetivo final, ¿no? Bueno, en cualquier caso, caminar dicen que es muy bueno porque te reconforta contigo mismo y te redescubre a ti mismo. Eso es algo interesante. ¿Hablamos de la ruta de Santa Teresa, por ejemplo? Sí. La ruta teresiana empezó a raíz de diferentes contactos en los lugares teresianos de España y bueno, pues la más característica siempre ha sido la de la cuna al sepulcro, ¿sí?, que es de Ávila a Alba de Tormes. Esa ruta se ha ido diversificando porque se han ido haciendo rutas paralelas con diferentes episodios de Teresa de Jesús. La ruta, digamos, de la oficial, la primera que hubo de la cuna al sepulcro, está muy bien marcada. La verdad es que llega a Alba de Tormes, ¿no? Es de Ávila a Alba de Tormes. Exacto. Es un recorrido pues más, digamos, mucho por la zona llana de la provincia.
Puedes hacer etapas relativamente largas, entre 15 y 20 kilómetros, por unas superficies muy llanitas, con lo cual tiene un nivel de dificultad medio-bajo, y en ese sentido pues es atractiva porque puedes hacer avanzar bastante, ¿no? de Ávila hacia Alba. Y luego hay una serie de variantes que tienen que ver con la vida de Teresa de Jesús, que han ido creándose en función de episodios de su vida, ¿no? Entonces está la ruta del Confesor, que es la que viene de Arenas de San Pedro. Es una ruta como muy atractiva porque, claro, sales de Arenas, cruzas el Barranco de las Cinco Villas, Calzada del Puerto del Pico, los puertos de Menga, etcétera, desembocas en Vallambles y llegas a Ávila. Es la ruta, digamos, que haría San Pedro de Alcántara, el confesor de Teresa de Jesús, cuando venía a Ávila, ¿no? Y este año, que se conmemora un centenario de San Pedro de Alcántara, Sí, que va a tener señor, bastante... empieza en octubre, creo, ¿no? Sí. Que va a tener así bastante movimiento en Arenas, pues yo creo que es una ruta muy atractiva, ¿no? Por los sitios por los que discurre, etcétera. Completando esta está la Ruta de la Salud, que es la que hace de Ávila a Becedas cuando a Teresa de Jesús la llevan por motivos de salud a reponerse hacia esa zona, que atraviesa la Sierra de Ávila, pero también por unos lugares muy atractivos que coinciden en parte con la Cañada Soriana, que luego veremos. Y luego también hay otra ruta paralela, que es la que viene de Sotillo de Ladrada hacia Ávila, ¿no? Que es la ruta que, digamos, ella hizo cuando descendía hacia Toledo a ver alguna de sus fundaciones, etcétera, etcétera. Esa es la de Posadas. Vale, son las rutas teresianas, hay varias dependiendo pues eso del momento vital de Santa Teresa, pero muy interesantes todas. Vamos a hablar de otro personaje histórico, Carlos V, ¿te parece? Porque también hay una ruta de Carlos V por aquí en la provincia, ¿no? Sí, esa es una ruta muy supracomunitaria porque viene de Laredo, en Cantabria, y llega hasta Extremadura, ¿no? hasta donde él se retira, al Valle del Jerte. Bueno, un poco más al sur, ¿no? Al convento de la zona de la Vera. Eso hace que, en este caso, Ávila sea un lugar un poquito transversal, ¿no? Este cortejo, que dura meses y es un viaje como muy accidentado, desde el norte hacia tierras extremeñas. En el caso de Ávila, atraviesa un poquitín la Moraña por Horcajo de las Torres. Allí sí que se sabe que él duerme. Y luego vuelve a atravesar en la zona de Barco de Ávila. Lo que pasa es que si haces, la parte obulense está desconectada, pero si haces tramos de la zona salmantina, etcétera, también es una ruta que coincide en parte con el Camino de la Plata y es también muy bonita, los paisajes, los lugares que atraviesa, etcétera, etcétera. Muy bien, esa es la ruta de Carlos V y su cortejo, pero vamos a hablar de otro cortejo, pero fúnebre, en este caso de Isabel la Católica, ¿no? Esa es una ruta también muy interesante que entendemos transcurrirá por lo menos por los alrededores de Madrigal de las Altas Torres, ¿o no? No exactamente, ¿no? Pero, vale. Pero sí que es verdad que como puedes unirlo con la vida de ella, pues atraviesa esos lugares. Las etapas más abulenses son las que desembocan en Cardeñosa, porque allí se sabe que para el cortejo y sobre todo es una ruta que tiene un trasfondo histórico casi de película, ¿no? Porque ella lo que dice es que quiere que la entierren en Granada, lo van a hacer así y que sea lo antes posible cuando muera. Entonces, claro, es un cortejo que no es como el de Carlos V, que bueno, él va parando en diferentes sitios, tarda mucho, pero casi por una cosa suya, ¿no? De alguna forma, que quiere ir parando en Valladolid mucho tiempo, etcétera, etcétera, sino que el de Isabel la Católica quieren llegar lo antes posible a Granada, sea como fuere, y les pilla el peor año de pluviometría meteorológico, muere gente que la acompaña, bastante gente, y las condiciones son muy duras, ¿no? Entonces, esa etapa, por ejemplo, la más cercana a Ávila, que es la de Cardeñosa, es muy atractiva porque ahí es donde murió su hermano, Alfonso, cuando fue envenenado, entonces, claro, tiene mucha connotación con todo ello. Vale, bien. Cortejo fúnebre de Isabel la Católica. Claro, yo me iba a Madrigal al nacimiento, pero no tiene nada que ver, claro. Bueno, había también, pasado toda una vida la de esta señora, ¿no? También ella estaba muy vinculada a Madrigal y Arévalo, ¿no? Claro. Y ahí pasan... Bueno, y si hablamos ahora de la calzada romana, ¿qué te parece? Porque es hermosísima la vista que podemos ver desde el puerto del Pico de la calzada romana. Es una ruta también que merece la pena hacer, ¿no? Claro, la calzada romana, para hacerla... llega un momento que la calzada romana ya se intuye más que verse, ¿no? Sí. No es lo que vemos en el Puerto del Pico también. Ahí la estamos viendo. Sí. En piedra, ese camino también trazado, ¿no? Luego cuando ya va ascendiendo y va hacia Menga, pues ya el camino se va desvirtuando un poco, pero luego
termina siendo un camino de tierra muy bien definido. O sea que ahora ya, aunque no tengamos muy claro que era la misma calzada, pero la verdad es que puedes hacer un trayecto desde el sur de la provincia hasta las inmediaciones de Ávila y luego subir pues en dirección a San Pedro del Arroyo, bueno, en dirección a la Moraña, por un camino que sería seguramente la derivación de toda la calzada romana. Entonces, es un camino perfecto para conocer toda la provincia, para hacer, si queremos hacer un día simplemente de paseo, pues ascender la calzada romana, siempre con la logística de que te vayan a recoger, si subes, mejor que andar luego bajando, pero luego puedes hacer el otro tramito de Puerto del Pico hacia Menga, que también es muy atractivo, vas pasando por la vera de varios ríos y la verdad es que es muy... Y ahora sí, en primavera es muy bonito está el paisaje. espectacular. Ahora está precioso, desde Sí, luego ahora una está primavera. precioso. Qué bien lo hacían los romanos, ¿eh? Sí, sí, sí. Hombre, es una calzada muy parcheada también, que Ya. se ha ido utilizándose, pero la No, verdad es que... pero el trazado me Sí, refiero también sí, para sí. comunicarse. Porque no es muy costoso, estás subiendo una burrada de metros de desnivel y te das cuenta que hacían todas esas rampas tan diluidas para que el ganado y las personas fueran con un ritmo pausado, pero bueno, constante. Sí. Bueno, vamos a hablar de otra ruta que tiene que ver un poco con la calzada romana, pero en este caso es la cañada soriana occidental, que también atraviesa la provincia, ¿no? Atraviesa buena parte de la provincia. Lo que ha pasado con las cañadas es lo de siempre, las vías pecuarias han sido invadidas en ciertos puntos, se han hecho apropiaciones de fincas, etcétera, entonces se han desvirtuado. Pero es verdad que en la provincia de Ávila hay cañadas y cordeles que se conservan en bastante buen estado, se han respetado los límites, aunque se haya empequeñecido un poco, y es posible hacer trazados muy largos de cañada por el trazado original, ¿no? Por el trayecto original. En el caso de la cañada soriana occidental es muy atractivo el tramo entre Ávila capital y todo lo que va hacia Muñico, hacia la Sierra de Ávila, porque ahí la calzada está tal cual, conserva las varas de la vara castellana, que era la medida de anchura, bueno, que te permiten seguirla con bastante constancia, así que se te interrumpa mucho con mucha portera, etcétera, y puedes hacer un par de etapas y plantarte pues prácticamente en la provincia de Salamanca. Entonces, bueno, pues es un trazado por monte mediterráneo, dehesas, pueblos muy bien conservados como son Chamartín, Cillán, incluso Muñico, y bueno, puedes ir hacia Cabezas del Villar y bueno, es una buena propuesta. Bueno, estamos hablando de rutas, de grandes rutas. Estas en un rato no las podemos hacer, tenemos que echar un día o un fin de semana, ¿no? Y podemos dejarlas, bueno, allá donde nos parezca oportuno, porque no sé la dificultad que conllevan, no sé, dificultad media, dificultad, no sé, cuéntame un poco más o menos. Claro, por ejemplo, esta última, la cañada soriana, esta cuando es muy vamos, fácil, es fácil. Esta es fácil, en todos estos tramos que estamos hablando es bastante planita, no tiene demasiado desnivel y es accesible. El Camino de Santiago en general es un camino, la parte sur, que viene de Cebreros del Tiemblo, es más dura porque tienes que subir a ciertos resaltes del terreno, pero en general son rutas bastante accesibles. Yo concretamente estoy haciendo el Camino de Santiago con amigos por etapas, hacemos una y nos volvemos, o incluso hemos llegado a dormir, porque bueno, hay una buena red de albergues y es factible. Ya si te metes en varios días seguidos, como hace la gente el Camino de Santiago, pues bueno, eso ya tienes que tener un entrenamiento. Eso es, hay que entrenar sí, para poder aguantar un poco las sí, etapas por de mucho 20 que ande kilómetros uno, diarios, sí. es complicado. Nos queda una, la calzadilla de Niarra. Vamos a Sí. hablar un poco de Esto es esa una ruta. propuesta muy para Ávila capital. Es Sí. un camino que coincidiría seguramente con alguna calzada antigua, que uniría, la llaman de Niarra, pero realmente sobrepasa Niarra. Sales de Ávila y, digamos, los que son de la capital lo conocen muy bien, el Camino del Vivero. Entonces, lo puedes tomar ahí, lo puedes tomar desde los Cuatro Postes, por ejemplo, vas bordeando la carretera, te metes en el Camino del Vivero y ya es una línea continua hacia el Fresno, y del Fresno pasas por el despoblado del Merino, que bueno, lo puedes visitar, que es curioso porque es un despoblado reciente, y llegas a Niarra, la atraviesas la localidad, la ermita, y vas en dirección al puente que hay en Solo Sancho, que vadea el río Adaja. Y de ahí puedes seguir prolongándolo hacia el fondo del valle, digamos hacia Narros del Puerto. A partir del Narros del Puerto ya, y en dirección a Menga Muñoz, pues ya está un poco más difuminado, pero sigue habiendo un buen camino, y realmente puedes atravesar todo el Valle Amblés muy cerca del río Adaja, y es un camino que realmente lo puedes hacer casi en 2 etapas, ese trayecto que he comentado, y está precioso ahora en primavera. Y es un
vamos, como va por el fondo del valle, es muy planito, no tiene ningún resalte o apenas ningún resalte, muy atractivo. Es un poco una opción paralela a la gente que utiliza el camino del Soto hacia el Fresno, pues lo puedes hacer por el otro lado. Bueno, es la calzadilla de Niarra la que nos propone Jorge, es su última propuesta de estas grandes rutas. Nos has traído ahí folletos, o sea que todas ellas están documentadas y están señalizadas para que podamos seguirlas sin problema, ¿no? ¿O no? Las del principio que he comentado, sí, lo que son las cañadas ya es menos, pero bueno, el trazado sí que lo puedes encontrar en internet, en algunos portales. La calzadilla, bueno, no tiene mucha pérdida, pero la verdad es que no es un camino señalizado. Y el resto sí, el resto están, las rutas teresianas están bastante bien señalizadas, sí. han metido medios ahí, sí. Sí. Y el camino, por supuesto, de Santiago, sí. Bueno, pues es la propuesta de hoy de Jorge Díaz, las propuestas, porque nos habla de muchas, de grandes rutas que podemos, bueno, aprovechar para llevar a cabo este fin de semana próximo, que dicen que va a hacer buen tiempo. Exacto. Así que alguna de ellas a lo mejor podemos llevar a cabo, podemos realizar con tranquilidad, eso sí, si se cansan se paran un ratito, se toman la merienda o lo que sea y continúan, ¿no? Pues sí. Ese es el plan que nos propone Jorge Díaz, arqueólogo, guía de turismo, que hoy nos ha hablado de grandes rutas que atraviesan la provincia de Ávila. Jorge, muchísimas gracias por haber estado aquí. A vosotros. En 15 días hablamos pues de otras rutas o de otros asuntos, lo que quieras. Si nos llama alguien hablando de rutas, pues ya cambiamos el chivo, a ver si nos descubren alguna nueva. Ah, muy bien, pues sí. Si hay alguien que quiera decirnos alguna ruta, algún descubrimiento, ¿verdad? Exacto. Pues estamos abiertos a cualquier descubrimiento por ahí de los paisanos, ¿no? Muy bien. Sí. Muchísimas gracias, Jorge. A vosotros. Hacemos otra pausa más, pero volvemos ahora, no se vayan. Y en 8 Magazine Ávila enfilamos nuestra recta final. Nos quedan poco menos de 20 minutos para llegar a las 6 de la tarde y ahora tenemos los directos de Elena. Los directos de Elena. Los directos de Elena. Los directos de Elena. Ahí tenemos a la compañera. El otro día, cuando estuvo aquí, el miércoles pasado, hacíamos las dos ahí el movimiento. Es muy característico de Elena Rodríguez, que siempre está por ahí por la provincia, y hoy es el caso. No ha podido ni dejarnos un mensaje siquiera, porque está siempre para allá y para acá, conociendo muchos asuntos muy interesantes y a mucha gente muy interesante que le cuenta cosas que luego ella viene aquí a contarnos. Hoy vamos a empezar estos directos de Elena hablando de perritos y de cómo les ponen guapos, porque se ha ido a una peluquería canina. Vamos a verlo. Podríamos cantar eso de sombra aquí, sombra allá, pero aplicado a los perros, claro. Mira, tenemos a Simoncito para los amigos, que es un Westie. Y está aquí Rosa, que con mucho amor y cariño, porque ella también es amante de los perritos, le está lavando para luego cortarle el pelo. Rosa, muy buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Cuéntanos, ¿cómo estás haciendo el lavado? ¿Es el primer enjabonado que haces? ¿Es el segundo? Bueno, previo al lavado, nada más venir, lo que hemos hecho con Simón ha sido cepillarle para quitar cualquier nudito que tenga, limpiarle con maquinita toda la zona íntima, quitarle esos pelitos y cuando ya está sin ningún nudo, venimos a la bañera, le damos un primer jabón limpiador y este es el segundo jabón, que es un jabón específico para su pelo. Él tiene el pelo duro, entonces echamos un jabón específico para su tipo de pelo. Tenemos que decir que se está portando muy bien. Oye, que no todos los perros son tan buenos a la hora de darles el baño. Cuéntanos un poco, ¿cada cuánto tiempo es recomendable lavarles el pelo, traerles a la peluquería, más o menos, esa frecuencia? Mira, pues aproximadamente lo ideal es darles un cepilladito todos los días, sobre todo a los perros que tienen el pelo largo, y luego bañarlos nosotros recomendamos que al menos cada 4 semanas. 4 o 5 semanas, según, pues bueno, según lo necesite el perro. Simón viene pues una vez al mes a darse un bañito y a retocarse.
¿Lo mismo para perros de pelo corto que para perros de pelo largo? Sí, igual, es que cada pelaje es distinto. Simón, por ejemplo, este Westie, tiene el pelo duro. Entonces, hay perros que tienen el pelo duro, hay otros perros, él no muda, y otros perros que tienen el pelo más lanoso, se forman más nudos. Los perros de pelo corto generalmente van soltando pelitos y se los deslana. Cada perro pues tiene una técnica diferente. Danos algún truquito a la hora de enjabonar a nuestro perro, porque siempre luego a la hora de desenredarlo cuesta mucho trabajo, los nudos que se les genera. ¿Cómo debemos hacerlo? Sobre todo, ¿vale? Cuando tenemos un perro de pelo largo, lo más importante, nosotros nos lavamos la cabeza y tendemos a hacer así. Entonces, si a un perro le haces así, le ennudas. Entonces, lo ideal es siempre hacia abajo, dar un masajito y hacia abajo abriendo el pelo para que no se creen ningún nudo. Y si tenemos una cardita con la púa protegida, le vamos peinando a la vez que enjabonamos y peinamos y a la vez pues quitamos algún posible nudito que haya quedado. Pues nosotros nos vamos a quedar aquí con Simón porque ahora viene esa parte del aclarado y después se va a tener que enfrentar a la tijera. Luego lo vemos. Qué bueno, Simón, qué bien se porta con ese lavado a conciencia que hace Rosa. Bueno, ahora vamos a ver lo guapo que queda después de cortarle el pelito y lo contento. Además, Elena ha seguido allí y nos lo trae. Pues te tengo que decir que ya hemos metido tijera, pero que ahora estamos con Peluchín, que es un bichón maltés, porque es que Simón está secándose, porque ya sabes que antes de cortar tenemos que secar, entonces no nos daba tiempo que se secara, pero como esto es un trajín aquí cortando pelo, ahora estamos con Peluchín. Rosa, cuéntanos un poquito este corte de pelo que estás haciendo, no sé si hay alguna moda en pelo canino, cuéntanos. Pues mira, Peluchín, lo que hacen con él es mantenerle el pelo. Él es un perro que tiene el pelo muy sedoso, entonces se le forman muchos nudos. Entonces viene a la pelu más o menos cada 4 o 5 semanas y lo que hacemos es cepillarlo, eliminarle nuditos y sobre todo ahora en invierno no le cortamos mucho el pelo, pero sí que le arreglamos la carita. Toda la zona de los ojos, las orejitas, le despejamos aquí el lagrimal para que pueda ver y esté cómodo, ¿verdad, Peluchito? Le hablamos porque él se pone nervioso, ¿verdad? Eso es justo lo que te iba a preguntar. ¿Se ponen los perros nerviosos a la hora de que les vayas a cortar el pelo? Al principio un poquito, pero luego ya pues los damos chuches, los damos mimitos y ya se van relajando. Vemos que cortar la parte de la carita, lo que son los bigotes, el hocico, ¿dirías, Rosa, que es la parte más complicada de cortar? Es quizá la más complicada, no es la más delicada, porque ellos, pues bueno, pues como ves, sacan la lengua, tú al final estás con una tijera, los puedes cortar, se mueven, pero bueno, despacito, ¿verdad? Y con mucha paciencia, pues al final parece que ellos también lo entienden. Entonces, pues bueno, es bastante, con el 95% de los perros, pues nada, no hay problema, todos se dejan y muy bien, la verdad. Mira, ya es que estamos notando cómo los ojitos se le están empezando, que ya se le ven un poquito mejor y vemos, por supuesto, que lo tienes atado, que Peluchín está atado. Siempre, sí, eso es siempre por seguridad, pues se los pone un lacito que no los apriete, pero para que no nos salten y no se puedan hacer daño. ¿Hay alguna raza en concreto que haya que tener más cuidado en su tratamiento, en su pelaje? Sobre todo los perros que tienen el pelo así de lanoso, los que se los pueden formar nudos, porque una vez que se forma un nudo, la piel deja de transpirar. Entonces, sobre todo hay que tener mayor cuidado pues con los perros que tienen el pelo largo y bueno, pues que siempre tienen que tener su pelito suelto para que la piel pues transpire bien. Oye, pero tenemos que decir que yo creo que a Peluchín le está gustando la cámara porque se está portando muy bien. Ahora cuéntanos un poco, Rosa, en cuanto a moda canina, ¿se lleva el ponerle complementos a las mascotas? Claro, mucha gente, pues bueno, aparte de la ropita, ahora en invierno, para que ellos no tengan frío, pues les ponemos un lacito siempre. Entonces, siempre que vienen a la pelu, nosotros, pues para que se vayan y se note, ¿verdad?, que han estado en la peluquería, pues los ponemos su lacito. Pues este sería, yo creo que el corte de pelo de Peluchín, que oye, hay que decir qué bien guapo que ha quedado. Qué bueno también Peluchín y qué guapo ahí con su lacito. Y sí, efectivamente, Elena, yo creo que le ha gustado el cámara, olía muchísimo la cámara, muy interesante cómo cortan el pelo
y cómo lavan, limpian, ponen guapitos a los perros expertos como Rosa, donde ha estado Elena Rodríguez. Bueno, nos vamos ahora de una peluquería canina a una zona para quitar todos los nudos y todas las tensiones que tenemos, que son muchas ahora. Con los cambios de tiempo todos estamos un poco fastidiados de la espalda o tenemos alguna tensión muscular por ahí. Por eso hemos querido también cómo se trabaja, hemos querido saber también cómo se trabaja desde una sala de fisioterapia, concretamente de electrofisioterapia. También nos lo cuenta Elena. Hoy nos venimos a hablar con Alberto. Alberto, muy buenas tardes. Buenas tardes. Experto fisioterapeuta, para que nos cuente un poquito, oye, cómo lo podemos hacer para llegar así de bien como Ángela, tan entera. Bueno, ¿cuáles son un poco esos cuidados que hacéis desde aquí? Pues nosotros lo que nos encargamos es un poco de intentar que la gente llegue lo mejor posible y a base de convencer a los pacientes de que gran parte del tratamiento no es nuestro, sino suyo a través del ejercicio y del movimiento. Nosotros lo que hacemos es encargarnos un poquito de sus tratamientos aquí en consulta, pero nos especializamos un poco no solo en consulta, sino también en hacer un seguimiento continuo. Nos dedicamos un poco, el paciente entra, le hacemos una historia clínica y después nosotros a través de vía WhatsApp, teléfono, vídeos, fotos, lo que el paciente considere oportuno, estamos constantemente en contacto con ellos, no solo en la consulta, sino también cuando se van. Es decir, un seguimiento activo del paciente en todo momento para que no solamente mantengáis esa relación de consulta en consulta, por así decirlo. Sí, porque creemos que ese tiempo que hay entre consultas muchas veces, a lo mejor le mandas un ejercicio, al paciente no le sienta bien y en vez de dejar de hacerlo y no decirte nada hasta la próxima consulta, pues lo que nos gusta es, oye, no te está sentando bien, dínoslo, te mandamos otro ejercicio, probamos y así el tiempo que pasa de una consulta a otra creo que se aprovecha más y el tratamiento puede llegar a ser más efectivo. Estamos ahora mismo haciendo una ecografía de talón. ¿Qué es exactamente lo que estamos observando? Sí, pues mira, el paciente nos llega con un dolor en el talón, lo primero que buscamos es el hueso, que es el calcáneo, que es donde se inserta el tendón de Aquiles, y todo lo que vemos es la línea que se ve es tendón. Sí. Por debajo esto es todo grasa y nosotros nos fijamos un poco en el tendón. Si en el caso de que viéramos que hay alguna anomalía, un engrosamiento, algún quiste, pues al verlo ecográficamente pues podríamos dedicarnos más específicamente a la patología donde la vemos, haciendo un tratamiento que sea más efectivo en menos tiempo. Por ejemplo, un tratamiento más efectivo y novedoso, como pueden ser, por ejemplo, las ondas de choque. Eso es. Que no es un tratamiento tan frecuente de encontrar, pero aquí, por ejemplo, sí que lo hacéis. Sí. ¿En qué consiste? Nos gusta mucho el tratamiento con onda de choque, porque lo que hacemos con ello es aumentar la circulación en la zona, todo lo que es tejido, por así decirlo, tejido muerto, lo terminamos de romper generando una pequeña inflamación. De ahí la controversia muchas veces de si la inflamación es buena o no lo es. Entonces, generando la inflamación lo que haces es llevar más defensas a la zona, más capacidad regenerativa. Al llevar más sangre, entonces aceleras un poquito esa recuperación, sobre todo en zona de tendón, que manualmente nos es más complicado. Este sería uno de los tratamientos innovadores que vamos a ver esta tarde, pero no es el único, porque yo sé que a ti te gustan mucho todo lo que son los electrodos, así que en la siguiente conexión veremos otro tipo de tratamiento que te va a gustar. Me encantan los electrodos, así que vamos a ver cómo continúa ese tratamiento u otro que nos va a proporcionar este fisioterapeuta, Alberto, y del que nos da cuenta Elena Rodríguez. Ya está nuestro fisio con sus manos prodigiosas realizando ese masaje, y yo te preguntaba, Alberto, antes, ¿cómo notabas con tu tacto dónde podías encontrar esa lesión? ¿Tú qué notas cuando estás haciendo el masaje? Lo que más se nota es la resistencia que los tejidos ejercen al paso de la mano. Es decir, normalmente un tejido no debe de ejercer resistencia, de tal manera que la mano desliza bien por la piel, pero cuando llegas
al punto donde puede haber contractura, donde puede haber algo de patología, sí que es cierto que el tejido te frena la mano y entonces haciendo la misma presión la mano desliza peor. Entonces ahí ejerces un poquito de presión, el paciente se queja un poco y según el tejido va cediendo, pues la mano vuelve a deslizar como debería, sin ejercerte esa resistencia. En este caso concreto, ¿estás notando algo? En este caso concreto se nota que en la zona del sóleo, ya próxima al tendón, sí que ejerce en algún punto esa resistencia, que justo cuando llegas a ese punto es donde ves que el paciente se queja. Entonces, coincidiendo las dos cosas, raro es que ahí no haya nada, por así decirlo. Pues si te parece, Alberto, yo te voy a dejar que vayas poniendo esos electrodos mientras yo le pregunto a nuestra paciente. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. No sé si... Espera, que me pongo para este lado para que podamos verte la cara. Bueno, aquí en pleno masaje, ¿duele un poquito? Un poquito. Más o menos. ¿Cuál es su tratamiento, el que sigue más o menos en este centro? Normalmente son contracturas. Y Masajes, bueno, de todo un poquito, la verdad. Y ahora ya vamos a empezar con esos electrodos. ¿Qué es lo que nota usted una vez que los tiene puestos? Pues como más relajación. O sea, que es una buena técnica. Masaje, de hacerte y tal, pues cuando te ponen los electrodos, pues ya notas como una relajación. Alberto, ya los hemos puesto, ya los has enganchado, los has anclado bien. ¿Y ahora qué es lo que estás haciendo? Vale, estoy enganchando lo que es los polos para darle corriente. En caso de la corriente analgésica que vamos a poner y de mejorar la circulación, no tiene polaridad, por lo cual no importa tampoco si pones el positivo o el negativo. Y ahora ya simplemente a tolerancia del paciente, lo que toleres, ¿vale? Ir jugando con las intensidades, no a más intensidad es mejor, simplemente pues esa tolerancia del paciente, que el paciente se encuentre a gusto, que no la duela y que pues como lo que buscamos es relajación, pues que sobre todo ella esté cómoda. Vemos que le estaba subiendo esa intensidad, que sí. No sé si nuestro compañero puede ver la cámara, y así iría subiendo, Alberto, hasta que vamos relajando ese músculo, Yo ¿verdad? iría subiendo de uno en uno hasta que la paciente me dice, vale, de que ella ve que ya es suficiente intensidad la que ella nota. Entonces lo que buscamos ahí ahora ya es relajación muscular, llega más sangre, los músculos se oxigenan más. Y bueno, luego ya a final del tratamiento la dejaríamos unos 10-15 minutillos, tranquila, que se relaje, y después pues ahí es cuando enseñaríamos, dependiendo de la patología, determinados ejercicios para que ella luego posteriormente en casa los haga. En caso de dudas, pues como siempre, pues como se graban por WhatsApp, me grabo yo, se los envío para que siempre sepan cómo realizarlos. Nosotros ya con ese tratamiento, con estos electrodos puestos, vamos a seguir para no interrumpir el tratamiento, ese tiempo que Alberto nos ha dicho. Y oye, a mí me duele un poco la espalda y no te lo voy a negar, ya que estoy aquí, ahora cuando termine con esta paciente voy a ver si me puedo tumbar yo y me échame un ojo allí, que de tantas horas con el micro una se resiente. Sí, el micro pesa y sobre todo si andas de acá para allá todo el tiempo, mucho más. A saber dónde está ahora mismo Elena, ya nos lo contará la semana que viene. Muchas gracias de todas formas por haber estado un miércoles más aquí con nosotros y con esos espacios tan interesantes que nos hace llegar todos los miércoles. Bueno, ya despedimos nuestro 8 Magazine Ávila por hoy y por esta semana. Lo vamos a hacer con música, como hacemos habitualmente, en este caso con la música de Pedro Almeida. Él es un músico de Arenas de San Pedro, es el responsable de un proyecto musical hermosísimo que se llama Aldea Sonora, y tenemos una primicia, señores, sonora también, pero nos ha querido traer una canción que acaba de componer y que tiene que ver con el tocarnos. Se llama El tacto de la gente. Él quiere que después de este año tan duro en el que no hemos podido abrazarnos, tocarnos, querernos, esto ya vaya solucionándose poquito a poco y con mucha prudencia, pero que empecemos otra vez a reconocer la piel de los demás. Así que con El tacto de la gente, un proyecto nuevo, nuevísimo de Pedro Almeida, despedimos nuestro 8 Magazine Ávila por hoy. Ya saben ustedes que tenemos una cita el próximo martes a partir de las 4:30. Hasta entonces, por favor, cuídense mucho, sean muy prudentes, pero también sean todo lo felices que puedan. Hasta el martes.
Lo mejor del después de una malbaratada primavera es volver a nacer, mantenernos de pie y volvernos a ver por vez primera. Lo mejor del después de haber perdido el tacto de la gente es llegar a saber que ha pasado de ser una necesidad a ser urgente, que tocar a la gente ha pasado de ser una necesidad a ser urgente. Abrazarse al amigo es dar la bienvenida a la gran suerte de celebrar unidos que al cabo hemos sabido buscarle las cosquillas a la muerte. Lo mejor de saber que no tenemos miedo a tener miedo es llegar a aprender a después de caer, levantarnos con un impulso nuevo, que abrazar a la gente, besarse al saludar, sea siempre lo normal y lo corriente, que tocar a la gente ha pasado de ser una necesidad a ser urgente. Qué gran suerte volver a ese abril que se ha vuelto permanente. Qué bonito ha de ser jugársela otra vez a la pálida dama impertinente. No olvidéis nunca, amigos, estar aquí es un lujo evanescente. Recordad que estáis vivos, vestidos de domingo, y estrenad cada día este presente, que tocar a la gente ha pasado de ser una necesidad a ser urgente, que vuelva a ser corriente, besar, acariciar, abrazarse y estar entre la gente. Recordad que estáis vivos, vestidos de domingo, y estrenad cada día este presente.